Hola, ¿cómo están todos? Estoy contentísima de estar aquí con ustedes hoy. Hoy me toca un pequeño resumen de la práctica y la introducción histórica del budismo. El budismo es una de las religiones más antiguas y más completas del mundo. Tiene como esencia la búsqueda del entendimiento de nuestra propia vida y también ayudar a las otras personas a que también puedan entender sus vidas y puedan entender los sufrimientos básicos de la existencia, que según el budismo son el nacer, el enfermar, el envejecer y morir. Cada uno de nosotros posee el potencial de tener una vida victoriosa. Dentro de nosotros yace la habilidad de vivir con valor, de tener relaciones satisfactorias, de gozar de buena salud y prosperidad, de sentir y mostrar compasión verdadera hacia otros y de tener el poder de enfrentar y de superar nuestras dificultades más profundas. Esto es algo que fue descrito hace 2500 años, ¿verdad? En una enseñanza que se denomina el Sutra del Loto y que nosotros necesitamos muchísimo en este momento. El budismo no nos ofrece una vida sin problema, nos ofrece un estado de vida interior fuerte que nos permita superar cualquier dificultad sin lugar a dudas. Ese estado de fortaleza interior lo denominamos la felicidad absoluta. También se le llama la iluminación, también se le llama el estado de Buda, ¿verdad? Y es importante aclarar que Buda no es una persona. Buda somos todos nosotros, los seres humanos que habitamos en este planeta, y que es más bien una descripción de un ser humano iluminado. ¿Qué significa ser humano iluminado? Bueno, un ser humano que es capaz de observar la realidad tal cual es. ¿Cuál es el propósito de esta práctica? Este budismo de Nichiren Daishonin tiene como propósito la pacificación de la tierra. Pacificar la tierra a través de propagar las enseñanzas budistas o los valores budistas. No se trata de que todos practiquemos budismo, pero sí que podamos transmitir los valores budistas. ¿Cuáles valores budistas? Son muchos, pero les voy a decir unos 4 que son muy importantes y sobre todo en esta época. Respeto a la dignidad de la vida, respeto a la diversidad, tolerancia activa y diálogo genuino. Si nosotros ponemos esos 4 conceptos en nuestras vidas, definitivamente podemos y nos comportamos acorde a ellos, vamos a poder impactar a la sociedad donde vivimos. Y como vemos, no se trata de un cambio exterior, sino que es un impacto social que viene desde lo profundo de la vida de cada uno de nosotros. Los orígenes del budismo de Nichiren Daishonin están en la India hace 2500 años, ¿verdad? Donde había un rey, un condado, y el rey tenía un hijo que se llamaba Siddhartha Gautama, que tenía 19 años y que estaba siendo preparado para asumir la corona posterior a su padre. Este muchacho era un muchacho que quiso averiguar cómo era el mundo afuera de su castillo y decide salir y ir a buscar y ir a entender un poco a las personas que vivían en su ciudad. Y realmente cuando salió y se dio cuenta de todos los sufrimientos que afectan a los seres humanos, cambió su opinión y se quedó entre la gente de su sociedad, tratando de eso que acabamos de decir, entender la vida y entender los sufrimientos y cómo podría
las personas vivir felices enfrentando sus situaciones. Este muchacho pasó por varios maestros, por varias prácticas, algunas de ellas sumamente extremas, ¿verdad? Pero cuando tenía 30 años, se dio cuenta que esos ayunos largos y esas dificultades tan serias no eran precisamente la manera de entender la vida y que él necesitaba buscar una forma, un camino medio, lo llamó él, ¿no? Bueno, a la edad de 30 años tuvo una introspección importante que la llaman el estado de iluminación. Pasó mucho tiempo meditando y logró observar su vida y entender muchas cosas que eran importantes para poder enfrentar los sufrimientos. Él pasó toda su vida en esta búsqueda, en este estudio y además de eso, tratando de transmitirle a todos sus conciudadanos lo que él estaba observando. Y en los últimos 8 años recopila sus enseñanzas en un tratado que se llama el Sutra del Loto, ¿verdad? Donde deja precisamente esos principios de los cuales hoy nosotros nos alimentamos para transformar nuestras vidas. En 1222, en Japón, después de mucho tiempo, hay un joven también llamado Nichiren Daichoni que estaba en un monasterio budista, que se educó en el monasterio budista y que comienza también con un despertar espiritual y una búsqueda de cómo entender mejor estas enseñanzas budistas, y después de muchos años también resume y entiende la importancia de las enseñanzas del Sutra del Loto. Dice aquí que él pasa su vida, ¿verdad?, en un trabajo muy arduo para poder transformar esa teoría profunda del Sutra del Loto y ponerlo de una manera sencilla para que las personas comunes, ¿verdad?, sin tener que apartarse de sus vidas normales, sin tener que ir a monasterios, a montañas y dejar de hacer sus tareas normales, las mujeres, los hombres, los niños, tuvieran esa capacidad de experimentar la felicidad absoluta o la iluminación, que es lo que también llamamos el estado de Buda. Es importante que sepamos que para el budismo de Nichiren Daichoni, Buda significa hombre iluminado. O sea, todos los seres humanos tenemos esa capacidad innata, ¿verdad? Y precisamente Nichiren nos deja la fórmula para manifestar ese sublime estado de Buda que nos permite llevar una vida con felicidad absoluta. Posteriormente, eso fue en el siglo XIII. Desde 1222, que fue la época de Nichiren, esta enseñanza quedó prácticamente en manos del clero. Una vez que Nichiren muere, ¿verdad?, comienza a pasar la enseñanza por diferentes etapas. Estuvo inclusive a punto de que se perdiera la enseñanza, y fue en 1928 en Japón cuando un maestro de escuela primaria llamado Tunesaburo Makiguchi se encontraba con unos planes y unos ideales de hacer transformaciones educativas, y buscando materiales conoció sobre el budismo de Nichiren, comenzó a practicarlo y se dio cuenta que esta era una manera de transformar la educación en Japón, haciendo que los niños tuvieran una mayor capacidad de entendimiento, ¿verdad?, y tener sus propias ideas, de manifestar sus propios criterios. Y él
intenta transmitir esto a sus compañeros de trabajo, entre ellos un muchacho que lo acompaña después en toda una trayectoria, que es su discípulo, que es el presidente Toda. Fue presidente de la Soka Gakkai, su segundo presidente, pero también era un muchacho joven que trabajaba con él y que se animó junto con el maestro Makiguchi a practicar el budismo, y juntos fundan una sociedad de maestros que se llamó la Soka Kyoko Gakkai, que era una sociedad pedagógica de valores, ¿verdad? Esta era una época muy complicada en Japón. Estaban a punto de estallar la Segunda Guerra Mundial, y fue difícil para ellos sostener lo que estaban experimentando. En ese tiempo, por supuesto, existía el clero, y ellos practicaban para el clero, porque esa era la manera de practicar, pero además habían formado esta organización de maestros, y comenzaron las presiones políticas. Comenzó el gobierno a presionar, e inclusive trató de presionar en la parte religiosa, y allí hubo muchísimos inconvenientes porque el presidente Toda y el presidente Makiguchi no quisieron doblegar sus creencias religiosas, y no quisieron tampoco ir a la guerra, porque eso estaba en contra de las enseñanzas budistas, y por lo tanto, ¿verdad?, fueron prisioneros de guerra, y fueron los dos a prisión. El presidente Makiguchi muere en prisión un año después, y casi 2 años después el presidente Toda sale de prisión y consigue a un Japón devastado. Los maestros de la Soka Gakkai, Kyoko Gakkai, ya no estaban por ninguna parte. Muchísimos habían hasta abandonado sus creencias, y el presidente Toda entonces comienza y emprende una tarea de reformar, de volver a buscar a las personas, y de estudiar muchísimo y llevar adelante la organización, siempre pensando en su maestro, que había muerto en prisión. Bueno, entonces por allí llevamos esa historia. El presidente Toda sale de prisión en 1945, y cuando él está en ese trabajo de reconstrucción de la organización y de la Soka Gakkai, y tratando de propagar, ¿verdad?, el budismo a otras personas, con el convencimiento de que esta es la religión que puede transformar la sociedad, ¿verdad? Precisamente en ese trabajo que él estaba haciendo, conoce a un muchacho que tenía 19 años, que asistió a una reunión de diálogo, así como esta, ¿verdad? Llegó muy buscando una manera de vivir, una manera de transformar su vida, porque al igual que muchísimos japoneses, era un muchacho que venía de una familia que había perdido dos hermanos en la guerra, le habían destruido su casa, y entonces andaba por allí tristón, y entró a esa reunión y escuchó al presidente Toda, y se quedó prendado de este señor. Y precisamente gracias a ese encuentro de ese día, de esa reunión de diálogo como la de hoy, surge, ¿verdad?, la posibilidad de que hoy nosotros, en 192 países, estemos practicando el budismo de Nichiren Daishonin. Esta parte de la historia del encuentro del presidente Toda con el presidente actual, Daisaku Ikeda, es una historia espectacular. Estamos en agosto, estamos celebrando los 73 años de ese encuentro, y precisamente tenemos una lectura que nos va a hacer una de nuestras compañeras, donde les van a describir poco a poco cómo fue ese encuentro. Muchas gracias.